¿Alguna vez has tenido un pensamiento que se sintió diferente? Un susurro en tu corazón, un empujón en tu espíritu, algo que no vino de ti pero parecía llevar sabiduría, paz o incluso una advertencia. ¿Y si te dijera que eso era Dios hablándote? Sí, escuchaste bien. Dios todavía habla hoy, y no solo a pastores, profetas o personas en la Biblia. Él te habla a ti. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos no se dan cuenta de que Dios les está hablando porque esperan algo dramático, como una voz fuerte que retumba desde el cielo. Piensan en Moisés y la zarza ardiente o el encuentro de Pablo en el camino a Damasco y asumen que esa es la única forma en que Dios se comunica. Pero, ¿y si te dijera que Dios a menudo habla de maneras mucho más silenciosas, tan silenciosas que si no estás prestando atención, podrías perderlo? Bienvenido a Mensaje de Jesús, y el mensaje es este. Dios te está hablando ahora mismo a través de tu mente, pero la mayoría de las personas lo están ignorando porque no saben cómo reconocer su voz. Hoy vas a descubrir lo que la Biblia dice sobre cómo Dios nos habla, cómo distinguir la diferencia entre la voz de Dios y otras voces en tu cabeza, y cómo puedes posicionarte para escucharlo más claramente. Vas a aprender los ejemplos bíblicos de Dios hablando a través de las mentes de las personas y qué hacer cuando realmente lo escuchas hablar. Esto no es teoría, esta es verdad práctica que cambia vidas. Al final de este mensaje, nunca volverás a dudar si Dios te está hablando. Lo sabrás, y aún más importante, sabrás cómo escuchar. Dale like a este video ahora mismo, y luego ve a los comentarios y escribe el nombre de la ciudad desde donde estás viendo esto. Veamos qué tan lejos está llegando este mensaje por todo el mundo. Tu participación ayuda a que esta verdad llegue a personas que están perdiendo la voz de Dios en sus vidas diarias. ¿Dios todavía habla hoy? Seamos realistas. Una de las preguntas más grandes con las que muchos cristianos luchan es esta: ¿Dios todavía habla hoy? ¿O eso era solo para tiempos bíblicos? Tal vez te has preguntado esto antes. Escuchas historias de personas diciendo: Dios me dijo que hiciera esto, o Dios puso esto en mi corazón, y te preguntas, ¿cómo lo saben? Tal vez incluso has dudado si Dios habla en absoluto en el mundo de hoy. Pero déjame decirte algo. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Si Él habló a su pueblo en el pasado, todavía habla hoy. Una de las mentiras más grandes que el enemigo quiere que creas es que Dios está distante y en silencio. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. La Biblia nos dice en Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Eso significa que el mismo Dios que habló a Abraham, Moisés, Elías y Pablo es el mismo Dios que habla a sus hijos hoy. Piénsalo. ¿Por qué un padre amoroso guardaría silencio con sus hijos? Si somos llamados a una relación personal con Él, ¿no sería la comunicación una parte vital de eso? Jesús mismo dejó esto muy claro en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si eres seguidor de Cristo, eres una de sus ovejas, y Él promete que puedes escuchar su voz. El problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que no siempre reconocemos su voz cuando lo hace. Muchas personas esperan que Dios hable hoy de la misma manera que habló en el Antiguo Testamento, a través de zarzas ardientes, voces audibles o visitaciones angelicales. Aunque Dios todavía puede hablar de esas maneras, debemos recordar que en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron. Ahora, para entender por qué Dios habla de manera diferente hoy, necesitamos ver qué sucedió en la cruz. Antes de que Jesús viniera, Dios hablaba principalmente a través de profetas. Las personas no podían acercarse directamente a Dios porque el pecado las separaba de Él. Pero cuando Jesús murió y resucitó, algo increíble sucedió. El velo fue rasgado. Mateo capítulo 27, versículo 51. Significa que ahora tenemos acceso directo a Dios a través de su Espíritu Santo. En lugar de solo hablar a través de profetas, Dios habla a cada creyente a través del Espíritu Santo.
Jesús prometió esto en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso significa que cada creyente, incluyéndote a ti, tiene la capacidad de escuchar de Dios. La pregunta no es si Él está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Formas en que Dios habla a través de la mente. Ahora que hemos establecido que Dios todavía habla hoy, la siguiente gran pregunta es, ¿cómo habla? La mayoría de las personas esperan que la voz de Dios sea fuerte e inconfundible, pero la verdad es que Él a menudo habla de maneras sutiles y gentiles, y una de las formas más poderosas en que se comunica es a través de nuestras mentes. Aquí están algunas de las formas en que Dios habla a través de nuestros pensamientos. Primero, la voz apacible y delicada. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento silencioso que vino a tu mente? Uno que te dio paz, sabiduría o dirección. Ese podría ser el Espíritu Santo hablándote. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, el profeta Elías esperaba que Dios hablara a través de un viento poderoso, un terremoto o un fuego. Pero en cambio, Dios habló en una voz apacible y delicada. Esto nos muestra que Dios no siempre grita, a veces susurra, y si estamos demasiado ocupados o distraídos, podríamos perderlo. Segundo, a través de la palabra de Dios, la Biblia. Una de las formas más claras en que Dios nos habla es a través de la Escritura. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A veces, mientras lees la Biblia, un versículo específico te llamará la atención. Eso no es una coincidencia. Ese es Dios hablando directamente a tu corazón. Tercero, a través de paz o convicción. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dios a menudo confirma su guía a través de la paz. Si estás tomando una decisión y sientes paz profunda al respecto, ese podría ser Dios guiándote. Por otro lado, si te sientes inquieto o intranquilo, podría ser una advertencia de Él. De manera similar, cuando sientes convicción sobre algo, como un comportamiento o decisión, a menudo es el Espíritu Santo empujándote en la dirección correcta. Juan capítulo 16, versículo 8. Nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado y de justicia. Cuarto, a través de pensamientos inspirados por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Alguna vez has tenido repentinamente un pensamiento de orar por alguien, animar a alguien o tomar una acción específica? Ese podría ser el Espíritu Santo impulsándote. Dios coloca pensamientos en nuestras mentes que se alinean con su voluntad. Quinto, a través de sabiduría y discernimiento. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando enfrentas una decisión difícil y de repente tienes claridad sobre qué hacer, eso es Dios dándote sabiduría a través de tu mente. Sexto, a través de recordatorios de verdad. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A veces, el Espíritu Santo trae un versículo de la Escritura a tu mente justo cuando lo necesitas. O Él te recuerda algo que Dios te ha enseñado en el pasado. Esos no son solo pensamientos aleatorios. Ese es Dios hablándote. Ahora bien, antes de continuar, necesitas entender algo importante. Solo porque un pensamiento entra en tu mente, no significa que sea de Dios. No todos los pensamientos que tienes son de Él. Algunos son tuyos, algunos son del enemigo. Entonces, ¿cómo sabes la diferencia?
¿Cómo distinguir la voz de Dios de otras voces? Aquí es donde muchos cristianos se confunden. Tienen un pensamiento y no están seguros si es de Dios, de ellos mismos o del enemigo. Aquí está la verdad. Tu mente es un campo de batalla. 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no todo pensamiento que tienes es de Dios. Algunos vienen del enemigo, algunos son solo tuyos. Pero la buena noticia es que la Biblia nos da formas claras de probar los pensamientos para ver si son de Dios. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? La voz de Dios siempre se alinea con su palabra. Dios nunca te dirá que hagas algo que contradiga la Biblia. Si un pensamiento va contra la Escritura, no es de Dios. Por ejemplo, si escuchas un pensamiento como «está bien mentir esta vez», sabes que no es de Dios porque Proverbios capítulo 12, versículo 22 dice: «Los labios mentirosos son abominación a Jehová». Segundo, la voz de Dios trae paz, no confusión. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 dice: «Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz». Si un pensamiento te hace sentir ansioso, temeroso o confundido, probablemente no sea de Dios. Pero si trae claridad y paz, incluso si el mensaje es difícil, ese es un buen signo de que es de Dios. Tercero, la voz de Dios te acerca a Él, no te aleja. Si un pensamiento te lleva a orar, leer la Biblia, obedecer a Dios o servirle mejor, ese es Dios. Pero si te hace querer alejarte de Él, ese es el enemigo. Cuarto, la voz de Dios te convence, no te condena. Juan capítulo 16, versículo 8, dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio. La convicción es saludable. Es el Espíritu Santo mostrándote algo que necesitas cambiar para que puedas crecer. Pero la condenación es diferente. La condenación te hace sentir sin esperanza, indigno y rechazado. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: «Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Si sientes condenación, ese es el enemigo. Si sientes convicción, ese es Dios. Quinto, la voz de Dios glorifica a Jesús. Juan capítulo 16, versículo 14 dice: «Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber». El Espíritu Santo siempre apunta a Jesús. Si un pensamiento exalta a Cristo, es de Dios. Si te exalta a ti mismo o glorifica el pecado, no lo es. Probando los pensamientos. Un ejemplo práctico. Digamos que tienes un pensamiento. Deberías perdonar a esa persona que te lastimó. Pruébalo. ¿Se alinea con la Escritura? Sí. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros». ¿Trae paz? Tal vez no de inmediato, pero a largo plazo, el perdón trae libertad y paz. ¿Glorifica a Dios? Sí. Perdonar refleja el carácter de Cristo. Este pensamiento es de Dios. Ejemplo 2. Estás en una relación y sientes que deberías casarte con esta persona pronto, pero algo en tu corazón dice: «Esta no es la persona que tengo para ti». Pruébalo. ¿Se alinea con la Escritura? 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 dice: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos». Si esta persona no comparte tu fe o valores, esa es una señal de alarma. ¿Trae paz? No. ¿Te sientes inquieto? ¿Glorifica a Dios? Una relación que te aleja de Dios no lo honra. Esto podría ser Dios protegiéndote. Ejemplo 3. Estás pensando en renunciar a tu trabajo porque estás frustrado. Un pensamiento viene: «Deberías irte». Solo sal. Pruébalo. ¿Se alinea con la Escritura? Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice: «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres». Renunciar impulsivamente por frustración no honra eso. ¿Trae paz? No.
Sientes ansiedad y miedo por las finanzas. ¿Glorifica a Dios? Irte irresponsablemente no refleja bien tu fe. Esto probablemente no es Dios. Son tus emociones o el enemigo tratando de empujarte a una decisión apresurada. Dios podría querer que te vayas eventualmente, pero te guiará sabiamente, no impulsivamente. ¿Ves cuán importante es probar? No todo pensamiento es de Dios. Pero cuando aprendes a probar pensamientos contra la Escritura, la paz y el carácter de Dios, te volverás hábil en reconocer su voz. ¿Cómo reconocer la voz del enemigo? Satanás es llamado el padre de mentira en Juan capítulo 8 versículo 44 y hará cualquier cosa para distraer, engañar y destruir tu fe. Aquí hay algunas señales de que un pensamiento es del enemigo. Primero, contradice la palabra de Dios. Por ejemplo, si escuchas un pensamiento como «nunca serás perdonado por ese pecado», sabes que es mentira porque 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Segundo, trae miedo, ansiedad o confusión. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos recuerda: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Si un pensamiento te llena de miedo paralizante, no es de Dios. Tercero, condena y te hace sentir indigno. El enemigo quiere que te sientas distante de Dios. Susurrará cosas como: «Dios ya no te ama» o «nunca serás lo suficientemente bueno». Pero esas son mentiras. El amor de Dios es inagotable. Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39. Cuarto, promueve pecado o egoísmo. Si un pensamiento te está llevando hacia orgullo, amargura, lujuria o cualquier comportamiento que contradiga la Escritura, es del enemigo. Quinto, te desanima de orar, adorar u obedecer. El enemigo no quiere que estés cerca de Dios, así que plantará pensamientos como: «no necesitas orar hoy» o «no importa si te saltas la iglesia». Pero esos pensamientos te alejan de las mismas cosas que fortalecen tu fe. ¿Cómo reconocer tu propia voz? A veces nuestros propios pensamientos se mezclan con la voz de Dios. Aquí está cómo distinguir la diferencia. Primero, nuestros pensamientos a menudo se basan en emociones. Si te sientes guiado a tomar una decisión importante, pero se basa puramente en sentimientos, enojo, emoción, miedo, ten cuidado. La guía de Dios es constante y sabia, no impulsiva. Segundo, nuestros pensamientos pueden ser egoístas. Santiago capítulo 1 versículo 14 dice: «Somos tentados por nuestros propios deseos». Por ejemplo, si un pensamiento solo se trata de ganancia personal e ignora los principios de Dios, puede que no sea de Él. Tercero, nuestros pensamientos pueden cambiar a menudo. Un día estás seguro de algo, al día siguiente no lo estás. Pero Dios es consistente, no cambia su mente sobre la verdad. Números capítulo 23, versículo 19. Probando la voz que escuchas. Cada vez que sientas que Dios te está hablando, pruébalo con estas 3 preguntas. ¿Se alinea con la Escritura? ¿Trae paz o miedo? ¿Glorifica a Dios o solo me beneficia a mí? Si un pensamiento cumple con las 3, probablemente es de Dios. Si no, puede ser del enemigo o de tu propia mente. Ejemplos bíblicos de Dios hablando a través de la mente. Ahora que sabemos cómo reconocer la voz de Dios, veamos algunos ejemplos bíblicos de la vida real de Dios, hablando a través de las mentes de las personas. Estas no son solo historias antiguas, son prueba de que Dios siempre se ha comunicado con su pueblo a través de sus pensamientos y todavía lo hace hoy. Primero Samuel. En 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10, leemos sobre un joven llamado Samuel que estaba aprendiendo a reconocer la voz de Dios. Samuel era solo un niño cuando escuchó a Dios hablar por primera vez. Pensó que era Elí el sacerdote llamándolo, pero después de que Elí se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, le dijo a Samuel que dijera: «Habla, Jehová, porque tu siervo oye».
1 Samuel capítulo 3, versículo 9. Esta historia nos enseña que a veces no reconocemos la voz de Dios al principio, pero con práctica y guía podemos aprender a escucharlo claramente. Al igual que Samuel, cuanto más escuchas, más familiar se vuelve la voz de Dios. Segundo, José. En Génesis capítulo 41, Dios habló a José a través de sueños. José tuvo sueños que revelaron su futuro, y más tarde Dios le dio la capacidad de interpretar los sueños de Faraón. A través de esos sueños, Dios advirtió de una hambruna venidera y dio a José sabiduría para prepararse. Esto muestra que Dios puede colocar visiones e ideas en nuestras mentes para guiarnos hacia su plan. Dios no solo habla sobre el presente, también puede revelar cosas sobre el futuro para prepararnos y posicionarnos para sus propósitos. Tercero, Pablo. En Hechos capítulo 16, versículos 6 a 10, Pablo y sus compañeros querían predicar en Asia, pero Hechos capítulo 16, versículo 6 dice: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Más tarde, Pablo tuvo una visión que lo llevó a Macedonia en su lugar. Esto muestra cómo el Espíritu Santo puede redirigir nuestros planes poniendo pensamientos en nuestras mentes. A veces Dios nos habla no solo para guiarnos hacia adelante, sino para detenernos de ir en la dirección equivocada. Ese control interno, ese sentimiento de que algo no está bien, podría ser Dios protegiéndote de un camino que no es su voluntad. Cuarto, Pedro. En Hechos capítulo 10, versículos 9 a 16, Pedro tuvo una visión donde Dios le dijo que comiera animales inmundos, algo contra la ley judía. Pero a través de esto, Dios reveló que el Evangelio era tanto para judíos como para gentiles. Esto muestra que Dios puede hablarnos de maneras que desafían nuestro pensamiento, pero se alinean con su plan mayor. A veces Dios hablará algo que no tiene sentido para ti al principio. Incluso puede ir contra lo que siempre has creído o cómo siempre has hecho las cosas. Pero si se alinea con la Escritura y trae claridad con el tiempo, confía en que Dios está expandiendo tu comprensión de su voluntad. Pero antes de pasar a la siguiente sección, necesitas entender algo importante. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que Dios, hablando a través de la mente, no es un concepto nuevo, no es alguna idea carismática moderna, es bíblico. Es como Dios siempre se ha comunicado con su pueblo, y si lo hizo por Samuel, José, Pablo y Pedro, lo hará por ti. La pregunta no es si Dios habla a través de tu mente, la pregunta es, ¿estás escuchando? ¿Estás prestando atención? ¿O estás tan distraído por el ruido de la vida que estás perdiendo su voz? ¿Cómo posicionarte para escuchar a Dios claramente? Ahora sabemos que Dios todavía habla hoy, que habla a través de nuestras mentes y que necesitamos discernir su voz de otras voces. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Cómo podemos posicionarnos para escuchar a Dios clara y consistentemente? Escuchar de Dios no se trata de forzarlo a hablar, se trata de sintonizar nuestros corazones para escuchar. Así como una radio necesita estar en la frecuencia correcta para captar una señal, nuestros corazones y mentes necesitan estar en la postura espiritual correcta para recibir de Dios. Aquí hay 6 maneras clave de posicionarte para escuchar a Dios claramente. Primero, pasa tiempo en oración. Cuanto más tiempo pasas con alguien, más reconoces su voz. Es lo mismo con Dios. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere hablarte, pero tienes que buscarlo en oración. Y no solo hablar con Él, sino también escucharlo. Consejo práctico: aparta tiempo tranquilo cada día para orar y escuchar. No te apresures. Pausa. Pregunta: Señor, ¿qué me estás diciendo? Sé paciente. A veces Dios habla inmediatamente, otras veces revela cosas gradualmente. Déjame ser más específico sobre cómo se ve esto prácticamente. Muchas personas oran, pero pocas personas realmente escuchan. Hablan con Dios, listan sus peticiones, dicen amén y siguen adelante.
pero la oración está destinada a ser una conversación de dos vías. Después de hablar con Dios, siéntate en silencio. Espera, escucha. A veces pensamientos vendrán a tu mente durante ese tiempo. Escríbelos, pruébalos contra la Escritura. Con el tiempo, comenzarás a reconocer patrones en cómo Dios te habla personalmente. Algunas personas lo escuchan más claramente en la mañana, otras en la noche, algunas mientras caminan, otras mientras están sentadas quietas. Encuentra tu ritmo y protégelo. Hazlo innegociable, porque cuanto más tiempo pasas en su presencia, más familiar se vuelve su voz. Segundo, medita en la Escritura. La voz de Dios nunca contradecirá su palabra. De hecho, una de las formas más comunes en que habla es a través de la Biblia. Salmo 119, versículo 105, dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuanto más lees y meditas en la Escritura, más Dios traerá versículos específicos a tu mente en momentos clave. Consejo práctico. Antes de leer la Biblia, ora: Señor, háblame a través de tu palabra. Escribe cualquier versículo que te llame la atención. Podrían ser la respuesta de Dios a algo por lo que has estado orando. Tercero, elimina distracciones. Dios a menudo habla en una voz apacible y delicada. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Pero en el mundo de hoy, estamos constantemente rodeados de ruido. Teléfonos, redes sociales, TV, preocupaciones y responsabilidades. Si queremos escuchar a Dios claramente, necesitamos crear espacio para Él. Consejo práctico. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con Dios. Apaga tu teléfono o cualquier distracción. Practica quietud. Siéntate tranquilamente en la presencia de Dios sin apresurarte. Ahora, para entender verdaderamente por qué eliminar distracciones es tan importante, necesitamos ver qué está compitiendo por tu atención. Cada notificación, cada desplazamiento, cada preocupación, cada conversación está compitiendo por espacio mental. Y cuanto más desordenada está tu mente, más difícil es escuchar esa voz apacible y delicada. Piénsalo de esta manera. Si estás en una habitación llena de gente y ruidosa, ¿puedes escuchar a alguien susurrando? No. Pero si entras en una habitación tranquila, ese mismo susurro se vuelve claro. Eso es lo que sucede cuando eliminas distracciones. Estás creando el espacio mental y espiritual para que la voz de Dios sea escuchada. Esto no significa que tengas que vivir en silencio todo el tiempo, pero sí significa que necesitas momentos intencionales de tranquilidad donde no estés bombardeado por el ruido del mundo. Cuarto, vive en obediencia. ¿Por qué Dios continuaría hablando si estamos ignorando lo que ya ha dicho? Juan, capítulo 14, versículo 15 dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si somos desobedientes en cosas pequeñas, puede hacer más difícil escucharlo en cosas más grandes. Cuando respondemos a su voz con obediencia, fortalece nuestra capacidad de escucharlo más claramente. Consejo práctico. Pregúntate: ¿hay algo que Dios me ha dicho que haga que no he obedecido? Si te ha estado empujando a perdonar a alguien, dejar ir el pecado o dar un paso de fe, hazlo. Quinto, busca consejo sabio. A veces Dios nos habla a través de otros, mentores, pastores o amigos espiritualmente maduros. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si no estás seguro de si algo es de Dios, busca consejo de alguien que esté fundamentado en la Escritura. Consejo práctico. Rodéate de personas piadosas que puedan ayudar a confirmar lo que Dios te está hablando. Sexto, practica quietud y escucha. A veces esperamos que la voz de Dios sea instantánea, pero escucharlo requiere práctica y paciencia. Salmo capítulo 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuanto más tiempo pasas esperando en Dios, más familiar se volverá su voz. Consejo práctico. Mantén un diario. Escribe pensamientos, impresiones o versículos bíblicos que vengan a tu mente mientras oras. Con el tiempo,
comenzarás a notar patrones en cómo Dios te habla. Escuchar de Dios no se trata de técnicas especiales, se trata de una relación. Si verdaderamente deseas escucharlo, Él te guiará. La pregunta real es, ¿estás dispuesto a escuchar? Superando barreras para escuchar a Dios. A veces queremos escuchar de Dios, pero se siente como si hubiera una pared entre nosotros y Él. Si alguna vez has sentido que Dios está en silencio, podría ser porque algo está bloqueando tu capacidad de escucharlo. Veamos 6 barreras comunes que pueden obstaculizar nuestra capacidad de escuchar a Dios y cómo superarlas. Primero, pecado y desobediencia. El pecado entumece nuestros oídos espirituales. No significa que Dios no esté hablando. Solo significa que nuestros corazones están demasiado distraídos por el pecado para escucharlo. Isaías capítulo 59 versículo 2 dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Dios no está buscando perfección, pero sí quiere que caminemos en arrepentimiento. ¿Cómo superarlo? Confiesa y arrepiéntete de cualquier pecado. Primera Juan, capítulo 1, versículo 9. Pide a Dios que limpie tu corazón y renueve tu espíritu. Salmo capítulo 51, versículo 10. Déjame ser más específico sobre cómo el pecado bloquea la voz de Dios. Imagina que has estado albergando falta de perdón hacia alguien. Cada vez que oras, esa falta de perdón es como estática en la línea. Podrías escuchar a Dios débilmente, pero no claramente. ¿Por qué? Porque tu corazón está endurecido. Mateo capítulo 6, versículo 15, dice que si no perdonas a otros, tu Padre no te perdonará. Eso no significa que pierdas tu salvación, pero sí significa que hay un bloqueo en tu relación con Dios. O imagina que has estado involucrado en pecado sexual. Sabes que está mal, pero sigues volviendo a él. Cada vez que intentas escuchar de Dios, te sientes distante. ¿Por qué? Porque el pecado crea vergüenza. Y la vergüenza te hace querer esconderte de Dios, justo como Adán y Eva se escondieron en el jardín. O imagina que has estado mintiendo o engañando en tu negocio. Eres cristiano, pero estás comprometiendo tu integridad. Cuando oras, sientes que Dios no está escuchando. ¿Por qué? Porque tu desobediencia es más fuerte que tus oraciones. Aquí está lo que necesitas entender. Dios no deja de amarte cuando pecas, pero el pecado sí afecta tu capacidad de escucharlo claramente. Es como tratar de ver a través de una ventana sucia. La ventana todavía está ahí, la vista todavía está ahí, pero la suciedad oscurece tu visión. El arrepentimiento limpia la ventana, restaura la claridad. Así que si sientes que Dios no está hablando, pregúntate, ¿hay algún pecado que estoy tolerando? ¿Hay algo que estoy haciendo que sé que desagrada a Dios? Si la respuesta es sí, no pongas excusas, no lo minimices, confiésalo, arrepiéntete de él, aléjate de él y observa cómo Dios comienza a hablar claramente de nuevo. Segundo, duda e incredulidad. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra». Si dudas que Dios te hable, esa duda puede dificultar que lo escuches. ¿Cómo superarlo? Pide a Dios que aumente tu fe. Marcos, capítulo 9, versículo 24. Recuerda las veces que Dios te ha hablado en el pasado. Recuerda su fidelidad. Tercero, estar demasiado ocupado. A veces no escuchamos a Dios simplemente porque estamos demasiado ocupados. Estamos corriendo de una cosa a otra, sin tiempo para detenernos y escuchar. Salmo capítulo 46 versículo 10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». ¿Cómo superarlo? Desacelera. Crea espacio en tu horario para Dios. Elimina las cosas que están robando tu tiempo con Él. Cuarto, falta de conocimiento de la Escritura. Si no conoces la palabra de Dios, será más difícil reconocer su voz. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». ¿Cómo superarlo?
Lee tu Biblia regularmente. Memoriza escritura. Pasa tiempo en la palabra de Dios para que puedas probar cada pensamiento contra ella. Quinto, miedo a estar equivocado. Algunas personas tienen miedo de que puedan malinterpretar a Dios, así que ni siquiera intentan escuchar. Pero Dios es paciente con nosotros. Él entiende que estamos aprendiendo. 1 Juan capítulo 4, versículo 18 dice: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cómo superarlo? Confía en que Dios te guiará. Prueba los pensamientos contra la Escritura. Busca consejo sabio. Sé paciente contigo mismo. Sexto, falta de perdón. Mateo capítulo 6, versículo 15 dice: Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón crea distancia entre tú y Dios. ¿Cómo superarlo? Elige perdonar, no porque la persona lo merezca, sino porque quieres caminar en libertad. ¿Qué hacer cuando Dios habla? Finalmente, hablemos sobre qué hacer cuando realmente escuchas de Dios, porque escuchar su voz es solo el comienzo. La verdadera prueba es lo que haces con lo que Él dice. Primero, escríbelo. Habacuc, capítulo 2, versículo 2 dice: Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas. Cuando Dios te habla, escríbelo. Esto te ayuda a recordar y también te da algo a lo que regresar cuando empiezas a dudar. Consejo práctico: mantén un diario de oración donde escribas lo que sientes que Dios te está diciendo. Con el tiempo, verás patrones. Verás cómo Dios ha sido fiel en cumplir lo que prometió. Segundo, pruébalo contra la Escritura. Nuevamente, la voz de Dios nunca contradecirá la Biblia. 1 Juan capítulo 4, versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Si un pensamiento va contra la palabra de Dios, no es de Él. Tercero, busca confirmación. Si Dios te está dirigiendo a tomar una decisión importante, busca confirmación. Se alinea con la Escritura. Trae paz. El consejo sabio lo confirma. Si no estás seguro, habla con un pastor, mentor o amigo espiritualmente maduro de confianza. Dios no espera que naveguemos todos solos. Por eso coloca personas sabias en nuestras vidas para ayudar a confirmar su guía. Cuarto, confía en el tiempo de Dios. Algunas palabras toman tiempo para desplegarse. No todo lo que Dios te dice sucederá de la noche a la mañana. A veces habla sobre el futuro y tienes que esperar a que se despliegue. Piensa en José en la Biblia. Dios le dio sueños sobre su destino cuando era joven, pero tomó años antes de que se cumplieran. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si Dios te ha hablado algo, tal vez sobre tu llamado, tu futuro o una promesa que estás esperando, aférrate a ello. Solo porque no ha sucedido todavía no significa que no sucederá. Dios nunca llega tarde. Confía en su tiempo. Si has llegado hasta aquí, necesito decirte algo. Acabas de encontrar verdad que cambia vidas. Y la pregunta ya no es ¿qué dijo Dios? La pregunta es ¿qué harás con ello? ¿Comenzarás a prestar atención a su voz? ¿Eliminarás las distracciones que lo están ahogando? ¿Probarás los pensamientos que entran en tu mente y responderás a los que vienen de Él? Este es tu momento. Dios está hablando y Él quiere que lo escuches. Pero tienes que ser intencional. Tienes que estar dispuesto a escuchar. Tienes que estar listo para obedecer. Ahora quiero que hagas algo. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe estas palabras exactas: Dios, estoy escuchando. Esto no es solo un comentario. Esta es una declaración. Esto es tú anunciándote a ti mismo, al cielo y al reino espiritual, que te niegas a ignorar la voz de Dios nunca más. Te niegas a vivir en confusión, perdiendo lo que Él está tratando de decirte. Estás eligiendo sintonizar tu corazón a su frecuencia. Estás eligiendo prestar atención. Estás eligiendo escuchar y obedecer.
Escribe esas palabras: Dios, estoy escuchando. Y mientras las escribes, siente el peso de esa decisión. Sabe que Dios lo ve. Sabe que Él está sonriendo sobre tu disposición de escucharlo. Sabe que acabas de dar un paso importante hacia caminar en relación más profunda con Él. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Cada vez que te suscribes, cada vez que das like, cada vez que compartes, estás ayudando a que este mensaje llegue a alguien que ha estado perdiendo la voz de Dios toda su vida. Alguien que pensó que Dios solo hablaba a profetas y pastores. Alguien que ha estado viviendo en confusión porque no sabía cómo reconocer su voz. Tu participación podría literalmente transformar la relación de alguien con Dios. Piénsalo. ¿Qué pasaría si la persona que más necesita este mensaje está a solo un compartir de verlo? ¿Qué pasaría si tu comentario es el ánimo que le da a alguien el valor de comenzar a escuchar? ¿Qué pasaría si tu like empuja este video al feed de alguien que está a punto de tomar una decisión que altera la vida y necesita desesperadamente escuchar de Dios? Tienes el poder de ser parte del avance de alguien. Úsalo. Y aquí está lo que quiero que hagas después de comentar y suscribirte. No dejes que esto se desvanezca. No dejes que el poder de este mensaje se evapore en el ruido de tu día. Toma una cosa de esta enseñanza y ponla en práctica hoy. Tal vez es apartar 15 minutos de tiempo tranquilo para solo escuchar. Tal vez es pedirle a Dios que te muestre si hay algún pecado bloqueando tu capacidad de escucharlo. Tal vez es escribir los pensamientos que vienen a tu mente mientras oras y probarlos contra la Escritura. Tal vez es obedecer esa cosa que te ha estado empujando a hacer por semanas. Sea lo que sea, hazlo hoy, porque escuchar a Dios no se trata solo de conocimiento, se trata de relación, y la relación requiere respuesta. Déjame orar por ti ahora mismo. Padre Dios, te agradezco por cada persona que ha escuchado este mensaje hoy. Te agradezco que eres un Dios que habla. Gracias por amarnos lo suficiente como para guiarnos con tu voz. Gracias por no dejarnos descubrir la vida por nuestra cuenta. Ahora mismo, oro por cada persona que ha estado luchando para escucharte. Oro para que remuevas cualquier cosa que los esté bloqueando de escuchar tu voz claramente. Si hay pecado, trae convicción y llévalos al arrepentimiento. Si hay duda, fortalece su fe. Si hay miedo, reemplázalo con tu paz perfecta. Si hay ocupación, ayúdalos a desacelerar y hacer espacio para ti. Si hay falta de perdón, dales la gracia para soltarlo. Oro específicamente por aquellos que nunca han reconocido tu voz antes. Oro para que hoy sea el día en que comiencen a escucharte claramente. Hablo claridad sobre sus mentes. Hablo sensibilidad sobre sus espíritus. Declaro que reconocerán tu voz cuando hables. Oro por aquellos que han estado confundidos, incapaces de distinguir la diferencia entre tu voz, las mentiras del enemigo y sus propios pensamientos. Hablo discernimiento sobre ellos. Oro para que tu palabra sea lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Que cada pensamiento que tengan sea probado contra la Escritura. Que caminen en sabiduría y no sean engañados. Oro por aquellos que han escuchado tu voz, pero no han obedecido. Hablo valor sobre ellos. Declaro que confiarán en ti lo suficiente como para actuar sobre lo que has dicho. Que la obediencia retrasada termine hoy. Que den pasos de fe, sabiendo que estás con ellos. Oro por aquellos que están esperando una palabra de ti. Hablo paciencia sobre ellos. Declaro que no se cansarán en esperar. Que confiarán en tu tiempo. Que cuando hables lo reconocerán inmediatamente. Señor, sello esta oración en el poderoso nombre de Jesús. Declaro que todos los que han escuchado este mensaje están marcados para una relación más profunda contigo, que se convertirán en personas que escuchan tu voz y te siguen, que caminarán en obediencia, en fe y en la confianza que viene de saber que les estás hablando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora quiero dejarte con esta palabra final. Ahora mismo, mientras estás leyendo esto, Dios te está hablando. Tal vez no con una voz audible, pero a través de este mismo mensaje.
a través de su palabra, a través de los pensamientos que se agitan en tu corazón. La pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Tal vez te ha estado empujando a pasar más tiempo con Él. Tal vez te ha estado llamando a dejar ir el miedo y dar un paso hacia algo nuevo. Tal vez te ha estado pidiendo que perdones, que confíes, que sigas adelante. Sea lo que sea, no ignores su voz. Dios no habla para confundirte. Habla porque te ama. Quiere guiarte, protegerte y acercarte más a Él. Así que hoy, toma una decisión. No solo lo escuches, respóndele. Toma tiempo para escuchar. Está quieto ante Él. Confía en lo que está diciendo y cuando hable, obedece. Porque cuanto más escuchas, más lo escucharás. Y cuanto más lo escuchas, más tu vida será transformada. Dios te bendiga, Dios te guarde y que camines en la confianza de que Dios te está hablando y tienes la capacidad de escuchar su voz. Deja de ignorarlo. Comienza a escuchar. Tu vida nunca será la misma.